Buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están acompañando en este momento. Un saludo especial a todos los miembros de la comunidad educativa del Instituto Marcelino Champagnat, estudiantes, profesores, preceptores, alumnos, familiares de las familias, tíos, abuelos, que bueno, hemos hecho conocer este evento en el cual vamos a celebrar de esta manera. Vamos a anticipar la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de nuestra ciudad de Río Tercero. Y bueno, este año, para celebrar este acontecimiento, nosotros hemos pensado invitar a alguien que sepa de la historia de Río Tercero, que sepa porque la estudió, la investigó, y por eso está con nosotros el periodista Fernando Colautti, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas y le agradecemos ya de antemano la buena predisposición para acompañarnos y sobre todo para compartir con nosotros lo que es el fruto de su estudio, de su investigación. Estas cosas se hacen por pasión generalmente, por gusto, ¿verdad? Sí. Haber arrancado la carrera periodística tan joven, a los 20 años, es algo que se inicia por pasión, ¿verdad? Así que bueno, les presento a Fernando. Él, como acabo de decir, a los 20 años inició su primera actividad periodística siendo corresponsal en Córdoba de la emisora local LB26. En el año 1989, Fernando egresó de la Universidad Nacional de Córdoba con el título de licenciado en Comunicación Social. Y desde el año 1989 al 2000 fue jefe de redacción del semanario Tribuna de Río Tercero. Condujo y fue columnista de varios programas de radio aquí en nuestra ciudad y de un ciclo de televisión también. Desde el año 2000 trabaja en el diario La Voz del Interior, donde se encuentra actualmente. En ese diario comenzó siendo editor de la sección Zona Centro, que se publicó para 3 departamentos de la provincia desde el año 2009. Y desde 2009 es coordinador de noticias del interior. En 2004, junto al periodista cordobés Carlos Pailet, publicaron el libro El Tercer Atentado, sobre la trama judicial y política del caso de las explosiones de la fábrica militar de Río Tercero, acontecido en 1995. Y en 2001 recibió el premio bienal de la Biblioteca Urquiza de Río Tercero, en el rubro literario, por el libro Río Tercero tiene historia. Esta es la fuente de la cual él va a compartir hoy con nosotros. Y 2010 fue premiado en el concurso provincial de periodismo del Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba. Una larga trayectoria, y nosotros hoy tenemos realmente la suerte de tenerlo entre nosotros y sobre todo la suerte de escuchar aquello que él ha estudiado e investigado de la historia de nuestra ciudad. Así que le damos la más cordial de las bienvenidas y los dejo con Fernando. Bueno, muy buenas noches. Una rara sensación de estar ante un auditorio vacío, pero suponiendo que las sillas están ocupadas a la distancia, ¿no? En este mundo online que la pandemia nos ha dejado de herencia, es también una experiencia singular. Lo primero para aclarar, de alguna manera José ya lo establecía, yo no soy historiador, está bueno decirlo, por respeto a los historiadores, soy periodista. Me involucré, primero que me gusta la historia, pero me involucré con el tema de la historia de Río Tercero a partir de un desafío planteado en su momento por la Biblioteca Urquiza, que a fines de los años 90 pretendía que la ciudad tuviera un libro que de alguna manera contara la historia en forma integral de Río Tercero, cuando se aproximaba casi ya a sus 100 años, una de las ciudades más grandes de la provincia, que no tenía un texto que resumiera su historia. Aquella fue la aventura de ponerse a investigar, juntar material, etcétera, y en 1999 se editó aquel libro que después tuvo reediciones en 2005 y 2013, justo cuando se cumplió el centenario de la ciudad, hubo una edición actualizada.
la pretensión, el objetivo era contar, y un poco lo voy a tratar de resumir ahora en los pocos tips que vamos a compartir en un rato, en este rato, era tratar de contar la historia, por un lado, en forma integral, desde antes que Río Tercero existiera hasta casi la actualidad, y a la vez con la pretensión, al menos personal, de contarla como proceso. A mí siempre me interesa, es quizás una deformación periodística, pero siempre contar las cosas dentro de un determinado contexto. Y en el caso de la historia, de tratar de entenderla como un proceso, como una cosa concatenada a la otra, lo cual permite comprenderla y relacionar los tiempos y los hechos de alguna manera un poco más atinada. Y por otro lado también aquel libro, aquella experiencia de hacer un libro tenía como objeto tratar de enfocarse sobre lo humano, digamos, una historia de una ciudad, pero a partir de la gente, y no solo de hechos fríos, como suelen ser algunos relatos históricos que uno por ahí entiende como aburridos para la divulgación popular, como era en este caso el libro de la historia, para que cualquier riotercerense pudiera consultarlo y no como un simple material de estudio. En eso y en esta primera etapa de la charla, después vamos a ir con algunas cosas más anecdóticas, más de color, pero simplemente para resumir, para el que tenga algún interés en la cuestión histórica pura, en el libro uno plantea, o yo he planteado, eso a la etapa anterior a que el ser humano habitara estos suelos, o sea, qué es lo que había en esta geografía, en estos suelos, en estas tierras, antes de que los primeros hombres llegaran a ella. Entonces hay una referencia ahí, y está bueno que todos sepamos, por ejemplo, qué fauna y qué flora había, qué animales prehistóricos de la fauna ya extinta caminaban por donde hoy caminamos nosotros, ¿no? Quizás ustedes tengan el nombre más grabado en la mente, por ejemplo, del Cliptodonte, porque es, al ser el último de la última de las especies que desapareció de la megafauna, es la que con más frecuencia suele hallarse en todo el centro de la Argentina, incluido Río Tercero. Pero ha habido otras especies también de interés, desde los caballos americanos, una especie de oso, cada uno obviamente que tenía su nombre particular, el tigre dientes de sable, ¿no? Un tigre que en la Casa de la Cultura hay un ejemplar porque fue hallado aquí muy cerca de donde vivimos todos. Eso es un poco la prehistoria junto a la aparición luego de los pueblos originarios, ¿no? Podríamos decir, así muy rápidamente, que se puede estimar entre 8.000 y 10.000 años atrás, ya había humanos viviendo donde hoy vivimos nosotros. Eran lo que los arqueólogos y los antropólogos llaman, digamos, las comunidades de cazadores-recolectores, todavía no identificadas con ninguna cultura determinada. Hace unos 1.500 años atrás aparecen los comechingones, nombre que todos ustedes seguramente conocen y que en algún texto habrán leído, escuchado, compartido. Los comechingones son la cultura aborigen que habitó el centro de la provincia de Córdoba, fundamentalmente las sierras, y que atraídos por el cauce del río Tercero, desde la zona serrana también incursionaron hacia toda esta región, sobre todo en la zona costera. Y Río Tercero, que es una ciudad de río, digamos, asentada o fundada precisamente al lado del principal río, digamos, en términos de caudal de la provincia, estaba profusamente habitada por los comechingones. Le diría, y es bueno el dato, José, que donde estamos sentados hoy, acá en el Marcelino de Champañá, había también, sobre esta misma manzana, se hallaron vestigios de culturas comechingones, muy cerca, obviamente, del cauce del río. Y de toda esta enorme historia, que estamos hablando de millones de años, de 10.000 años de poblamiento humano, Río Tercero apenas puede contar como ciudad, y es lo que nos va a interesar ahora, los últimos 107 años que vamos a cumplir como comunidad en el día de mañana. Que después vamos a revisar, jugando con la historia, si es que efectivamente mañana debería ser el cumpleaños o no. La segunda etapa de la historia, al menos tal como me gustó plantearla,
es la de la fundación y la aldea inicial, ¿no? En 1889, Modesto Acuña aparece sobre estas tierras en un campo que eran de su padre, don Tristán Acuña. En 1913 es la fecha de la fundación, el 9 de septiembre, motivo por el cual hoy estamos comunicados y mañana es feriado en Río Tercero. Sin embargo, es bueno saber que Río Tercero existía como comunidad, como aldea, antes de 1913. En 1910, por ejemplo, ya había varios vecinos, varios pioneros vecinos, habitando la misma aldea que Modesto Acuña había empezado ya a diseñar y muy cerca de donde él vivía. Modesto Acuña tenía su casco de estancia al frente de la plazoleta donde hoy está el portón de lo que era su estancia, donde está el busto de Modesto Acuña, en Barrio Media Luna, a un par de cuadras solamente de la sede del Marcelino o del IDES. Y en esa etapa, digamos, fundacional, el hito central es no solo la fundación, sino la llegada del tren, la aparición del tren, que no es una cosa exclusiva de Río Tercero, sino que, obviamente, el tren se iba tendiendo, en este caso, una vía de Rosario a Córdoba, que pasaba por esta zona y que don Modesto Acuña tuvo la viveza, por llamarla de alguna manera, de hacerla pasar por sus campos, y no solo eso, sino además de que los ingleses que tenían, digamos, la tarea contratada por el Estado Nacional de tender las vías ferroviarias, no solo la hicieran pasar por los campos de Modesto Acuña, donde él quería fundar un pueblo, sino que además decidieran que aquí, y no en otros pueblos de la zona, hubiera una estación y talleres ferroviarios. Eso ya cambiaba la historia del origen de la aldea que soñaba Modesto Acuña. De alguna manera, el tren transformó una aldea inicial en un pueblo, una aldea de un puñado de pioneros en un pueblo con gente ya que tenía trabajo estable, se establecían comercios, etc. Había servicios, el pueblo empezaba a existir. La tercera etapa, perdón, de esta estructura imaginaria, digamos, de la historia como proceso, es la que transformó el pueblo en ciudad. Y ahí se suma el otro hito fundamental, si ahí además de alumnos, seguramente habrá algún padre, algún tío, algún abuelo, y lo tendrá esto mucho más presente, que es la aparición de la fábrica militar Río Tercero. A fines de los años 30 se radica esta industria a partir de una decisión del Estado Nacional que fundó fábricas militares en varias ciudades del país, llegó a haber 14 en algún momento, hoy quedan 4, una de ellas en Río Tercero, pero aquella fundación, aquella inauguración de la fábrica militar generó un impresionante aumento de la cantidad de gente que empezó a vivir en la ciudad y fue el puntapié para la radicación posterior de otras industrias y para la llegada de mucha más gente, no solo para trabajar en la fábrica, sino para sumarse a esa onda de crecimiento que se generaba en torno a una ciudad que había dejado ya de ser ferroviaria para pasar a ser una ciudad industrial. Eso además generó una configuración de ciudad que era muy distinta a la inmensa mayoría de las ciudades cordobesas y del país. Una ciudad muy cosmopolita en el sentido de que estaba formada por un montón de gente que llegaba de otros lados. Ustedes, si son alumnos, pregúntenle a sus padres, pregúntenle a sus abuelos de dónde venían, y en aquellos momentos la inmensa mayoría, el 95% de la gente que vivía en el Río Tercero de los años 1940, 1950, no era riotercerense, era de Buenos Aires, de Santa Fe, de otras localidades de Córdoba, de distintas provincias argentinas que venían acá y todos se encontraban en una ciudad en la que no habían nacido, en la que muchos de ellos ni siquiera se habían criado, sino que venían acá a encontrar su trabajo y su futuro. Esa era una característica muy singular de la ciudad de Río Tercero, que pocas ciudades tienen en la provincia de Córdoba y también no tantas en el país. Aquellos años, hasta los 80,
era Río Tercero una ciudad que asombraba al país por su nivel de crecimiento. Estaba en todos los censos, figuraba como una de las primeras en crecimiento demográfico. Año tras año iba multiplicando la cantidad de gente que se radicaba en la ciudad. Hay anécdotas que a esta altura pueden parecer risueñas, pero que un montón de gente contaba que venía a Río Tercero a buscar trabajo y un martes y el miércoles tenía trabajo. Una situación, digamos, impensada para estos tiempos, pero era precisamente producto de eso que Río Tercero iba creciendo vertiginosamente. Ese crecimiento, que obviamente es visto como ventaja en un montón de sentidos, también trajo, como siempre ocurre, algunas desventajas. La más clásica, la más rápida de imaginar, es, por ejemplo, el crecimiento sin planificación, ¿no? Un crecimiento intenso, pero desordenado, que luego, con el paso de los años, fue generando algunas dificultades, algunos problemas que ya eran más complicados de solucionar, precisamente por eso. No es tampoco una situación que ha vivido solo Río Tercero, sino que la mayoría, diría casi todas las ciudades que han crecido en forma vertiginosa arrastran esos problemas de que el crecimiento rápido no permite una planificación ordenada. Aunque debiera, generalmente no ocurre. Hay muchos ejemplos del Río Tercero actual que tienen que ver con eso. Y por último, y cerrando esta etapa que quizás sea un poco más aburrida, pero que nos permite al menos entender la historia de la ciudad en la que vivimos como, insisto, como un proceso, como una relación a través del tiempo, la última etapa que yo identifico es la que llamo de la desaceleración del crecimiento, cuando ese crecimiento empieza a amesetarse, a reducirse, a hacerse más calmo. En los años 80 empieza a notarse eso, y Río Tercero pasa a ser no una ciudad que decrece, pero sí una ciudad que empieza a tener el ritmo de crecimiento demográfico, o sea, de la cantidad de habitantes parecido al del promedio provincial o al de cualquier otra localidad de la región o de la provincia o del país. Yo de alguna manera, en mi tesis, digamos, para el libro, lo llamo como el fin de la ilusión del progreso continuo. Por tanto crecimiento entre los años 30 y pico y los 80, esos 50 años de crecimiento vertiginoso, daba la impresión de que la ciudad de Río Tercero se asimilaba con la ilusión del progreso continuo, como si toda la gente hubiera presupuesto de que la ciudad estaba casi como predestinada a siempre crecer. Y eso no ocurre con ningún país, no ocurre con ninguna ciudad. Y no ocurrió tampoco en este caso. En los años 80, yo creo, es una hipótesis de trabajo, que fundamentalmente por el cambio de rol del Estado en el país, la ciudad de Río Tercero también empieza a percibir un decaimiento en esa evolución, al menos en términos de cantidad de habitantes. Cuando digo rol del Estado, uno puede identificar, por ejemplo, decir, bueno, en los años 30, en los años 10, 15, 20, en 1913, cuando se funda Río Tercero, el Estado fue el promotor del tren y de las estaciones de tren, de las vías ferroviarias, que fueron fundantes de pueblos. Los dueños de los campos fundaban pueblos al lado de las estaciones ferroviarias que antes el Estado había creado. La fábrica militar de Río Tercero fue una inversión del Estado. La fábrica sigue siendo estatal y fue una decisión del gobierno nacional crear en distintas provincias industrias pesadas vinculadas a la defensa, a la producción para la defensa militar. Y Río Tercero, entre comillas, ligó una de esas fábricas. Dicho sea de paso, además, la más grande, la que más personal ocupó. Luego, otro impacto regional que tuvo mucho efecto sobre el crecimiento de Río Tercero desde los años 20 hasta los 80 fue la construcción de diques en la zona cercana, que generó también una fuente de trabajo importante, desde el dique de embalse en los años 20 hasta el dique Piedras Moras, que se terminó de llenar en 1979, o sea que ese es más reciente de todos. Y luego también en este proceso industrial, fábricas grandes como Atanor y Petroquímica también nacen de la mano del Estado.
Atanor era una fábrica mixta entre el Estado y algunos privados, y Petroquímica nació como una sociedad entre Fabricaciones Militares, que era estatal, YPF, que es y era estatal, y algunos socios privados. La central nuclear tuvo otro efecto muy importante en los años 70 para la zona, pero para Río Tercero en particular también. Bueno, todo ese enorme aluvión de inversiones del Estado en los años 80 empieza a diluirse, a cambiar. Y eso se percibe en la evolución de la ciudad, que desde entonces empieza, como les decía, a crecer mucho, mucho menos, en menor medida, y un poco cambia la historia de la ciudad respecto de las etapas anteriores. Dicho esto, que está muy sintetizado, pero la idea era no aburrirlos, pero al menos compartir con ustedes la historia de 107 años en 5 minutos, capaz que más de 5 se me fueron, ¿no? Vamos ahora con algunas otras cosas que pueden resultar un poco más vinculadas a la anécdota, a los datos de color, a los datos que pueden interesar incluso al que no esté tan apegado a los temas históricos. Uno, ya lo nombré de alguna manera, es que tengamos en cuenta, está bueno que los que vivamos acá tengamos en cuenta que en esta zona que pisamos todos los días hubo una enorme presencia aborigen, ¿no? De pueblos originarios, en este caso culturas comechingonas. El río Tercero era como el límite de la cultura de los comechingones que venía de las sierras y desde el norte, desde de la zona de la ciudad de Córdoba, etcétera, con el sur. Es como que casi en el río Tercero empezaba, no podemos decir la Patagonia, pero casi, porque ya hacia el río Cuarto, en la zona del río Cuarto, había otros pueblos aborígenes que eran los Pampas, los Ranqueles, otras comunidades culturales, digamos, de pueblos originarios, que casi que la zona del río Tercero era el límite geográfico entre una y otra. Pero sobre el río Tercero, viniendo desde las sierras, que es de donde baja el cauce del río, hasta la zona de Villa María, había una enorme presencia de pueblos originarios. Los colonizadores, cuando venían por estas tierras, decían que había un ayllú. Un ayllú era como una especie de tribu, de grupo familiar, donde vivían 10, 12 familias, depende de la zona, depende de los grupos, pero decían que había uno a cada tiro de arcabuz. Arcabuz era el arma, la escopeta, por decir un nombre incorrecto, que usaban los españoles en la época de la colonia. Y ellos decían que a cada tiro de arcabuz, a cada 200 o 300 metros, sobre todo cerca de los ríos, había pueblos aborígenes. A mí que me ha gustado mucho toda la cuestión de la cultura aborigen, fundamentalmente en Córdoba, y que la he seguido, la he estudiado. Es impresionante en la zona que nosotros habitamos, todavía los vestigios que hay, lo que se ha encontrado y lo mucho que está sin encontrarse de presencia de pueblos aborígenes. Les decía que acá donde estábamos sentados es un ejemplo, porque hay gente, cuando había más grupos de investigación en Río Tercero en arqueología, que encontraron sobre esta misma manzana donde está el IDES, vestigios también de la cultura comechingona. El otro tema también, muy acelerado todo, pero el otro tema que nos sirve para situarnos en la historia es qué es lo que había por estos lados cuando Modesto Acuña decide fundar un pueblo. Y lo que había era poco, pero lo más cercano, preexistente, era lo que se llamaba Capilla de Rodríguez, que es la actual Villa Escazubí, que era un caserío en torno de una iglesia, que algunos restos todavía quedan algunas ruinas quedan en pie de esa iglesia junto al río Tercero en la actual Villa Escazubí. Y Río Tercero estaba, entonces decimos, entre Capilla de Rodríguez y otro caserío que se llamaba El Salto. El Salto, los más veteranos lo recuerdan, estaba donde hoy es Almafuerte, o en realidad El Salto estaba donde hoy es el dique Piedras Moras. Los vestigios, las ruinas de aquel caserío quedaron bajo el agua del dique Piedras Moras. Pero ese era un hito histórico, un hito que incluso en la época de la colonia, mucho antes que Río Tercero, ya era identificado en los mapas, por ejemplo, de los propios colonizadores.
El otro tema que a mí me suele gustar plantear es un poco jugar con la historia y plantear si no hubiera ocurrido tal cosa que parece menor, a lo mejor no hubiera, no sé, desde el cruce de los Andes hasta la fundación del pueblo en que vivimos. Y en este caso me gusta jugar con el accidente que protagonizó un tal Eduviges Carmona. Eduviges Carmona era un personaje, podríamos decir, absolutamente secundario de cualquier novela, pero que a mí me gusta darle el rol de actor principal, porque fue un laburante, un peón rural del campo de los Acuña, de don Tristán Acuña, el padre de don Modesto, que vivía en Córdoba, en la calle de Anfunes, en el centro de Córdoba. Ellos vivían ahí y tenían este campo como unos cuantos campos más de monte en la geografía cordobesa. Los principales campos de ellos estaban en Calamuchita, cerca de San Agustín, en un lugar que se llama Monsanto. Eduviges Carmona era el peón, el que cuidaba el ganado que criaban en esta zona, en el campo de la Media Luna. Y en 1889, Eduviges Carmona lo matan cuatreros son los que robaban y roban ganado, en un hecho de estos de robo de ganado termina muerto. Con la muerte de Eduviges Carmona, don Tristán Acuña lo manda a su hijo, a Modesto Acuña, a vivir a estos campos. Y la coincidencia es no solo que lo manda a él, sino que justo Modesto Acuña viene a esta parte del mapa en dos momentos claves. Un momento clave es cuando los ingleses están diseñando el trazado de las vías ferroviarias entre Rosario y Córdoba, y por otro lado, cuando en la provincia de Córdoba se discute una ley que se llamó ley de colonización, que era de crear colonias, o sea, pueblos. Entonces, a uno le gusta jugar con la historia de decir, si Eduviges no hubiera muerto en 1889 y Modesto Acuña no hubiera venido aquí en los años siguientes precisamente para fortalecer, para cuidar los intereses de su familia, es probable, si hubiera ocurrido 10 años después la muerte de Eduviges Carmona y Modesto Acuña venía 10 años después, es posible que hubiera llegado tarde para torcer la historia de que las vías pasen justo por acá, de que haya justo una estación ferroviaria acá y de que además se le ocurriera fundar un pueblo porque había muchos otros dueños de campo por acá cerca con la misma intención. Y el que llegaba primero tenía la posibilidad de avanzar con su loteo antes que los otros. Así que por ahí el Eduviges Carmona, tan desconocido, lo podríamos erigir en casi un cofundador de la ciudad, o en un protagonista principal. El otro tema que siempre es importante destacar, ya lo decíamos de alguna manera, es el tema del tren como un hito histórico, y ahí está bueno algo de lo que ya anticipé, de contar esto de la viveza, en el mejor sentido de la palabra, de don Modesto Acuña, que gestionó y logró que las vías pasaran por aquí. En ese tiempo, además del tren entre Rosario y Córdoba, se tendía una vía secundaria, pero que unía Río Cuarto con Córdoba. Y para los más grandes, pero para los más chicos que les guste caminar, también vale la pena ir buscando el mapa, o mejor todavía, ir caminando las vías que existen, y ver que en algún momento se une una vía que viene desde el este, de Rosario, con otra que viene del sur. Lo que hace Modesto Acuña es lograr que los ingleses, justo donde estaban sus campos, unieran las dos vías y no en otro lugar. Había un trazado en realidad previo que ubicaba esa unión en Almafuerte. Por ejemplo, la ruta 36, que es la ruta que va de Río Cuarto o de la Patagonia a Córdoba o al norte, está sobre Almafuerte o pasa cerca de Almafuerte. Teóricamente, ese era además el camino real, el camino de las carretas, el viejo camino que unía el norte y el sur. Por ahí había otros más recostados sobre la sierra también, pero este era un camino muy antiguo. La teoría o la lógica hubiera indicado que las vías también pasaran más o menos por ahí. Modesto Acuña logra torcer la voluntad de los ingleses
de los que diseñaban el trazado de las vías para que esa unión fuera en sus campos. Y además para que sobre su campo también, y más precisamente sobre el sitio donde él tenía predestinado un loteo para vender lotes de su propiedad, se creara una estación ferroviaria, que es la que, no digo la que hoy vemos, porque esa estación estaba donde está hoy el cruce Malvinas Argentinas, fue precisamente erradicada la estación, la histórica estación, para abrir el cruce Malvinas Argentina, la calle San Martín, unirla con la Pío X. La estación esa fue reconstruida, corrida un poco más hacia el costado, pero sí están los galpones ferroviarios, fundamentalmente el que está en la calle San Pedro, el galpón de máquinas, que es la otra cosa que Modesto Acuña logra convencer a los ingleses de que se montara aquí y no en otros pueblos. Digamos, cada tantos kilómetros de vía se montaban en aquel trazado estaciones, pero muy pocas galpones de máquinas. Eso significaba que hubiera muchos obreros ferroviarios radicados en ese lugar para trabajar allí. Entonces, aquella aldea inicial que don Modesto Acuña empezaba a vender con un dibujo, que ya vamos a hablar de eso, de 100 manzanas, tenía ya una chance cierta de crecimiento en sus años iniciales, porque pasó a ser no solo un lugar por donde pasaba el tren, sino un pueblo ferroviario. Es así que prácticamente cuando se funda Río Tercero ya empieza con casi unas 200 personas viviendo en esa aldea inicial. Y a mí me gusta también, por aquello que decía al comienzo, de contar la historia como hechos humanos y no solo como sucesión de acontecimientos fríos, rescatar la gesta de los pioneros, de los primeros habitantes de aquella aldea inicial de don Modesto Acuña, cuando ni siquiera se llamaba Río Tercero, y que a mí me gusta llamar a aquellos locos que se radicaron en un pueblo que don Modesto Acuña les prometía que iba a ser, como los cofundadores de la ciudad. Como no dejar solamente toda la gloria, de alguna manera, en una persona que de paso era el dueño de las tierras y que pretendía venderlas, sino además en aquellos que con mucho menos recursos apostaban a comprar un lote, si es que llegaban, para vivir en un pueblo que no tenía nada de pasado y para el cual soñaban solo un futuro venturoso. Y esos son los que posibilitaron que el sueño de Modesto Acuña se hiciera realidad, porque fueron los primeros que se radicaron. Para laburar en el ferrocarril, para poner el primer hotel, para poner la primera panadería, para poner la primera carnicería, etc. El otro hecho para jugar, también con la historia, para no verla como algo tan predestinada a la sucesión de hechos que se van generando para construir una historia, es la de la fecha de la fundación. Y justo estamos con el 9 de septiembre, y es bastante arbitrario esto de por qué festejamos el aniversario el 9 de septiembre, y también es arbitrario decir que la ciudad existe desde 1913. Si tuviéramos que respetar la voluntad de don Modesto Acuña, en realidad deberíamos haber festejado el aniversario el 25 de mayo, pero de 1912, cuando don Modesto presenta los planos de su ciudad a la provincia de Córdoba, al gobierno de Córdoba. En realidad en los planos y en el escrito que él plantea, él dice que el pueblo Media Luna, que él pretendía fundar, él lo da como fundado el 25 de mayo de 1912. Me parece a mí que en honor al fundador, no digo que lo cambiemos ahora, porque ya está, pero que se debería haber adoptado esa fecha, no solo por reconocimiento a lo que él establecía, sino porque en realidad el pueblo en 1912 ya existía. Yo les diría además que el pueblo como tal, si llamamos a un pueblo, a un lugar donde la gente se junta para vivir y armar un proyecto común, ya existía en 1910, en 1911, cuando los ferroviarios ya se estaban instalando aquí por la estación. En 1911 ya había casi un centenar de personas habitando este suelo. Sobre todo en lo que hoy es Barrio Norte, lo que hoy podríamos denominar el centro de la ciudad.
Entonces, en 1913, lo único que ocurre, como hito, como hecho, es que el gobierno de Córdoba, el gobernador era Ramón Cárcano, firma el decreto donde admite, autoriza, reconoce el pueblo que Modesto Acuña ya había creado. En los años 60, cuando en 1963, cuando Río Tercero cumple 50 años, los primeros 50 años, las bodas de oro, ahí se crea una especie de comisión que tenía como objetivo establecer una fecha de fundación. ¿Cómo un pueblo no va a tener una fecha para festejar la fundación? Y ahí se establece, como muchos otros pueblos y ciudades han hecho, que la fecha de fundación sea la del día del reconocimiento oficial del pueblo por parte del gobierno de la provincia. Hay unas cuantas localidades que han establecido esa fecha, también ese criterio. En el caso de Río Tercero no es tan complejo, no es tan contradictorio, porque entre 1913 y 1912 es solamente un año, entre 1913 y 1911, por decir otro, donde podríamos decir que el pueblo ya existía, son solo 2 años, no cambia demasiado, pero hay algunos pueblos, incluso en esta zona, en las sierras mucho más, que establecieron en época mucho más contemporánea su fecha de fundación, por ejemplo, como Río Tercero, con el decreto de reconocimiento, pero que tienen un origen mucho más anterior, de 50, 60 años previos a la de la fecha que quedó como de fundación. Así que eso por ahí es bueno al menos saberlo, al menos jugar con esto, de que las fechas también tienen esta cuestión de cierta arbitrariedad. El otro dato que simplemente puede servir para el asombro es la del crecimiento enorme que ya les decía antes que tuvo la ciudad, pero que, por ejemplo, entre 1940 y 1950, digamos, cuando la fábrica militar ya estaba instalada, en 10 años la ciudad creció un 500%. 500%. O sea, pasó de 3.500 habitantes a 14.000. Una enormidad que puede estar en los, digamos, en los libros de los récords de crecimiento de localidades en la República Argentina. Ese crecimiento se mantuvo muy fuerte en los años 60, 70. En los años 80 a 90, que es la última década de fuerte crecimiento, fue del 60%, ¿no? En el año 91, en datos del Censo Nacional, Río Tercero tenía 42.600. Y fíjense, 91. Esos 42.600 son bastante parecidos al número que tenemos hoy en el 2020. O sea que han pasado 30 años con un crecimiento casi vegetativo. Vegetativo se llama a la diferencia entre los que nacen y los que mueren. Entre los que se van y los que vienen, digamos, en términos de inmigración. Este crecimiento tan fuerte en los años 60, 70, hacía que, por ejemplo, viniera gente de distintos lugares del país, pero fundamentalmente de Buenos Aires, a ver este fenómeno de la ciudad de Río Tercero. Y había en aquel momento revistas porteñas, revistas de Buenos Aires, que, por ejemplo, llamaban o se maravillaban con esto, porque los censos daban como era digamos, una ciudad que crecía, que se duplicaba cada 20 años, etcétera, en población, cada 10 años, perdón. Una de los datos que quedan así en el recuerdo es la revista Gente, una revista que las generaciones jóvenes no lo tienen presente, pero que los que tienen más de 30 años seguro, porque era una revista de mucha venta en la Argentina hasta hace 15, 20 años atrás, cuando se vendían bien las revistas. Uno de aquellos artículos, por ejemplo, llamaba a Río Tercero la ciudad erizo. Erizo es un animal, es un bicho de campo que tiene un montón de espinas, un montón de puntas, no son espinas en realidad, pero parecen, un montón de puntas, todo el lomo lleno de puntas. Como si fuera un gran peine, por denominarlo de alguno, un gran, podríamos decir, un gran peine con un montón de puntas hacia arriba. Y eso era porque la ciudad de Río Tercero tenía miles de antenas, cada casa tenía una antena, y en aquel momento nunca se supo si era cierto, decían que era una de las ciudades del mundo que tenía más televisores por cantidad de habitantes. Ese registro no está en ningún dato oficial comprobable,
pero era lindo repetirlo para los habitantes de entonces. Aquello de la ciudad de Erizo, simplemente una anécdota para graficar que gente del país, investigadores del país, medios de comunicación del país venían para comprobar este fenómeno del crecimiento inusitado de una ciudad donde todo el mundo venía a vivir y donde todo el mundo se conocía porque casi nadie había vivido aquí. En los últimos años, por ejemplo, en el 2001, ya con datos de censos oficiales, Río Tercero tiene 44.000 y pico de habitantes, muy parecido al 91. En el 2010 el censo da 46.000 habitantes, bastante parecido al 2001. Digamos, entre el 2000 y el 2010, Río Tercero solo crece el 3,8%, un poco menos que el promedio provincial. Recuerden aquella década del 500% de crecimiento. Y ahora en el 2020 es probable que estemos en los 50.000 habitantes, difícilmente superemos los 50.000 según mi criterio, y con un aumento poblacional también parecido al de la década anterior. Esto nos lleva a otro debate, ¿no? A qué es lo que es crecer. Por ahí uno ve, sobre todo en la gente mayor, una nostalgia por aquel crecimiento inusitado, y por ahí está bueno que algunas, que revisemos un poco, o que discutamos, o que debatamos, o que pensemos si lo que, digamos, si la ventaja a partir de ahora, más que crecer en cantidad, no debería ser enfocarse en crecer en calidad. O sea, que los que estemos, que los que elegimos la ciudad para vivir, tengamos una ciudad que crezca en calidad de vida más que en cantidad de habitantes. Entre otras cosas porque las cantidades de habitantes generan ventajas, pero a la vez generan problemas. Más problemas obviamente se generan en términos laborales y de lo que significa cuando una ciudad decrece, porque representa precisamente la pérdida de oportunidades, fundamentalmente de trabajo, pero también en términos educativos, culturales, etc. Así que yo no añoraría tanto los tiempos del crecimiento vertiginoso, alocado, aunque obviamente sí apostaría a tener un crecimiento sostenido y que sea tanto en habitantes, pero sobre todo en la calidad de vida, en lo que le sumamos, digamos, de oportunidades a los habitantes que están y a los que decidan sumarse. Y uno de los últimos puntos es simplemente esta paradoja relacionado con esto del crecimiento, de que por primera vez en las últimas 2 décadas los riotercerenses somos riotercerenses. Digo, en términos de idiosincrasia, aquel crecimiento que yo le llamo aluvional, aluviones de inmigrantes de todo el país que venían a radicarse, generaron una ciudad muy abierta en comparación con otras. La gente que ha venido o que ha venido a radicarse aquí, pero que a la vez ha pasado antes por otras ciudades cordobesas o del país, puede dar fe seguramente de que en Río Tercero ha constatado una sociedad más abierta, más plural, más abierta al otro que otras ciudades. Uno puede decir, por ejemplo, Río Cuarto o Hernando, digo, por nombrar 2 cercanas y con historias que pueden ser parecidas. Son sociedades más cerradas en sí mismas porque no han tenido este crecimiento compartido entre gente que ha venido de lugares tan distintos. En los años iniciales de Río Tercero, en la década del 20, por ejemplo, el 80% de la gente que vivía era extranjero. En los años 40, 50, el 90% de la gente que vivía no era nacida en Río Tercero. Eso ya cambió, producto de esa diferencia en el crecimiento poblacional, el crecimiento demográfico, y podemos decir que en los últimos 20 años ya la mayoría de los riotercerenses son nacidos en Río Tercero. Algo que le puede parecer lógico a vos que me estás escuchando y tenés 15 o 13 o 16 años, pero que sí le resulta lógico y entendible, más fácilmente entendible a el papá o al abuelo de ustedes, porque ha vivido esa historia de preguntarse de dónde son, ¿de dónde sos vos. Para un chico de 15 años, nacido en Río Tercero, de Río Tercero. Pero para tus padres o tus abuelos, generalmente el de dónde son significaba que habían venido de otro lado y que se habían radicado en esta ciudad. Para tener en cuenta, por ejemplo, hoy solamente el 0,7% de los riotercerenses son extranjeros, o sea, son nacidos en otro país.
Digo, eso genera, digamos, una sociedad que es obviamente muy distinta a aquella. Últimos datitos, ahora sí, más de color. Cuando Modesto Acuña fundó el pueblo en 1912 y no en el 13, hizo un dibujo con 100 manzanas. Las 100 manzanas tenían dos plazas. Una plaza se llamaba, él la llamó Roque Sáenz Peña, es la actual Plaza San Martín. Obviamente no estaba partida al medio por la avenida que continuaba, eso fue en los años 70 que se abrió, era una plaza más grande, que unía todo, desde la policía, desde la municipalidad hasta la escuela Modesto Acuña, una sola plaza. En los años 70, para tratar de que el pueblo creciera hacia lo que hoy es Villa Zoila, se quebró la plaza con la idea precisamente de acelerar el tráfico y la unión entre aquel sur y este norte. Y la otra plaza estaba en Barrio Norte, una plaza que la ciudad perdió. La plaza luego se destinó a escuela, es hoy la Escuela Manuel Belgrano, los más veteranos por ahí le decimos la 402. Y al lado de lo que era esa plaza, que casi nunca fue plaza, sí hubo otra manzana, que hoy está loteada, vive gente, pegado, que fue un parque infantil. Hubo un momento en los años fundacionales, cuando vivía muy poca gente, que Río Tercero tuvo un parque infantil que se llamó Parque Infantil Modesto Acuña y que ocupaba toda una manzana. Desde entonces el parque infantil se loteó, la plaza de Barrio Norte pasó a ser escuela y Barrio Norte no tuvo plazas. Eso del miren lo bueno esto de relacionar y concatenar y ver procesos. Cuando decíamos del crecimiento vertiginoso que generaba algunos problemas, ahí vemos algunos. Río Tercero es una ciudad con muy poca plaza, tiene pocos espacios verdes para la cantidad de habitantes que fue sumando o acoplando. Hay barrios enormes como Castanino, Belgrano, sin plaza. Hoy una planificación de la ciudad no lo debería permitir, no lo podría permitir, pero ya está. Más datos que pueden servir. Algún abuelo de ustedes a lo mejor se puede recordar algo de esto. Yo no, porque cuando empecé a crecer en esta ciudad ya este cambio se había producido. Es, por ejemplo, con los nombres de calles. Aquellas 100 manzanas, para que podamos imaginar, las 100 manzanas originales de la ciudad son las comprendidas entre los actuales barrios Las Flores, Barrio Norte y el centro. Para ubicarlo en calles, por ejemplo, el límite del pueblo era hacia el norte, hacia el sur, perdón, la calle 9 de Julio, donde está el club, con la calle Colón. Ahí la avenida San Martín divide la calle 9 de Julio de la Colón. Ese era el extremo sur de la ciudad. Hacia el este, el extremo era la calle Independencia y la luego llamada Tristán Acuña, ¿sí? Luego, hacia el norte, la calle extrema, donde terminaba el loteo, era La Piedad, que está en Barrio Media Luna y en Barrio Norte, que es prácticamente donde estamos hoy sentados aquí. Y hacia el oeste, la calle Bolívar, que luego continúa como San Pedro. Ahí adentro estaban las 100 manzanas y las dos plazas. Eso fue el loteo que empezó a vender don Modesto Acuña y luego su yerno. Modesto Acuña muere 2 años después de que se reconoce su pueblo. En 1915 muere. Y su yerno, casado con su única hija, que es Zoila, don Marín Maroto, fue en definitiva el vendedor del loteo. Y además un promotor del desarrollo, promotor clave del desarrollo de la ciudad. Algún dato anecdótico más, que algún abuelo de ustedes puede recordar, las calles, en general, casi todas las calles de Río Tercero de esa área tienen los mismos nombres que le puso Modesto Acuña, que tienen que ver, muchos de ellos, con la tradición española. En Barrio Norte, por ejemplo, está Isabel la Católica, Cervantes, Cid Campeador, un montón de nombres que tienen que ver con la tradición española que traía obviamente la colonización y la cultura de la época para Modesto Acuña. La calle San Martín, la avenida San Martín, se llamaba Avenida Argentina. La calle Actual Libertad tenía lo que para mí es el más bello nombre que puede tener una calle, sobre todo una calle que es punto de encuentro de la gente,
pero el nombre que le puso Modesto Acuña, raro para la época en que se fundó, era La Amistad. La Libertad se llamaba La Amistad, tuvo 2 cambios de nombre por estos avatares de nuestra historia política en los años 50. Se la llamó Juan Perón, el gobierno empezó a cambiar los nombres del gobierno de entonces, digamos, de varias ciudades, incluso de algunas provincias, de algunas localidades. Esa calle, que era La Amistad, pasó a ser Juan Perón, y en el 55, cuando un golpe de Estado derroca al gobierno de Perón, se la llama Libertad. Y no precisamente en alusión a la libertad como concepto, sino porque el golpe de Estado que derrocó a Perón fue lo que los militares llamaron la Revolución Libertadora. Y en homenaje a eso, de Libertadora, se le puso a un montón de lugares que tenían los nombres del gobierno vinculados al gobierno anterior, el nombre del nuevo gobierno militar. En este caso, Libertad. Por ahí creo que seguramente los que viven ahí se van a enojar conmigo porque van a tener que cambiar los documentos, etcétera, pero que sería un hermoso homenaje volver al nombre original por todo lo que representa la amistad vinculada a esa calle, que es el sitio de encuentro de la ciudad. Y ese es un dato que me gusta por ahí tirarlo porque no está tan presente en la tradición histórica que nos contamos. Otras calles, para ir terminando, la actual Capandegui se llamaba Pinzón, vinculado, ¿no?, a Colón y a la primera historia de los españoles en América. La calle actual Uruguay se llamaba Italia, y la actual calle Mañasco, contra las vías ferroviarias, se llamaba Córdoba. Digo simplemente como algún ejemplo, pero la inmensa mayoría de las otras calles conservan los nombres originales que les había puesto Modesto Acuña. Y para cerrar, ya deben estar aburridos, lo último es también jugar con los nombres de por qué nos llamamos Río Tercero. Por ahí solemos repetir, yo cuando empecé la investigación para el libro, también tenía para mí de que el pueblo había empezado o había iniciado con el nombre de Media Luna, y que después mutó por el de Río Tercero. En realidad, en los registros que hay en el archivo histórico de la provincia, cuando uno busca los documentos incluso de la familia fundadora, etcétera, está claro que el pueblo en el que vivimos nunca se llamó Media Luna. Sí es cierto que don Modesto Acuña lo quiso llamar así. Cuando él en 1912 presenta los planos, el plano decía Pueblo Media Luna, con aquellas 100 manzanas que les comenté, que él planteaba como ya fundado, y que además era cierto, ahí ya vivía gente. El nombre de Pueblo Modesto Acuña, que en realidad es el nombre con el que nace esta localidad, fue impuesto por el gobernador Ramón J. Cárcano en aquel decreto del 9 de septiembre de 1913, cuando reconoce el loteo. Entonces le dice a don Modesto Acuña, le escribe y le dice: le autorizamos, le reconocemos el pueblo como una nueva localidad en la provincia de Córdoba, pero como la estación ferroviaria se llama Pueblo Modesto Acuña, que era en realidad la estación ferroviaria se llamaba Modesto Acuña, que era el nombre que el gobierno de la provincia, junto a la compañía inglesa, la compañía se llamaba Central Argentino, le habían puesto a la estación, un poco como reconocimiento al que le había dado las tierras, le había regalado, le había donado el espacio para crear la estación ferroviaria. Como la estación ferroviaria ya tenía el nombre de Modesto Acuña, para no generar confusión, dice el decreto, el pueblo se va a llamar igual. Ya en ese tiempo había lugares que generaban mucha confusión porque la estación se llamaba de un modo y el pueblo se llamaba de otro. Hay todavía situaciones de estas. Acá cerca, por ejemplo, hay un pueblo que se llama Alcira Gijena. Y en realidad no es que Alcira es un nombre y Gijena el apellido. Alcira era la estación y Gijena era la localidad, o al revés, ya no me acuerdo. Pero la gente terminó uniendo los dos para no desechar ninguno. Entonces el pueblo terminó siendo Alcira Gijena, y en realidad no tiene nada que ver Alcira con Gijena. En el caso de Río Tercero, la provincia decide en el decreto fundacional que esto se llame Pueblo Modesto Acuña, fundado en el mismo loteo donde está la estación Modesto Acuña. Y posteriormente,
como había otra estación, que eran los Cóndores, que se llamaba Modesto Acuña, el gobierno de la provincia decide en 1918 cambiar el nombre de esta estación ferroviaria y ponerle Río Tercero. Como consecuencia de eso, en 1918 también, un pueblo que ya tenía unos 300, 400 habitantes, que creían vivir en un lugar que el fundador decía que era el pueblo Medialuna y que el decreto decía que era pueblo Modesto Acuña, se anotician de que en realidad viven en un pueblo que a partir de entonces se iba a llamar Río Tercero. Iba a tener, por cierto, aunque lo querramos al nombre porque es nuestro, un nombre mucho menos poético y referencial a la zona que Medialuna, ¿no? Porque el Medialuna juega con la forma que tiene el río cuando pasa por el campo de Don Modesto Acuña. Si ustedes ven, el río a la altura del balneario hace una curva enorme, hace una curva que parece realmente una media luna, una U, y cambia su recorrido que viene desde la Sierra Celeste, y ahí lo cambia y luego lo retoma. Esa U, esa media luna, era una figura mucho más metafórica, más poética, que el simplemente geográfico Río Tercero, que de alguna manera solo lo que hace es enumerarnos con el río primero, el río segundo, el río tercero y el río cuarto, y encima sobre esos ríos hay decenas, centenas de localidades, y solamente una de ellas tiene el nombre eventualmente del río. Pero bueno, esto tiene que ver con la historia de la ciudad, que han construido tanta gente durante tantos años, y que ahora, cuando cumple 107, nos toca construir y deconstruir a todos los que vivimos en ella, entre otros, ustedes que están soportándome del otro lado de la pantalla. Bueno, espero no haberlos atosigado de datos o aburridos con la extensión, pero para mí es un placer haber compartido esto, porque se notará que me gusta, digamos, la historia del lugar donde uno nació y donde uno vive, y que me parece que siempre es interesante al menos reconocer los trazos generales del lugar que uno habita. Así que ojalá que les haya servido, que les haya gustado, y que si alguno tiene algo para, no en esta oportunidad, porque no estamos abiertos tecnológicamente, digamos, para el debate o para la charla, pero para el que quiera compartir algún dato, ampliar, debatir, corregir, contradecir algo lo que hemos dicho, estamos abiertos para escucharlo por vía directa o a través del instituto. Así que muchas gracias. Bueno, Fernando, muchas gracias. La verdad que un modo muy lindo de celebrar la historia de nuestra ciudad, porque la verdad que yo, como río tercerense, nacido acá, me trajo mucho placer conocer algunos detalles que bueno, que uno no tiene tan claro, ¿no? Así que lindo conocer aquello que es nuestra raíz cultural, nuestra raíz geográfica, nuestra raíz histórica, ¿no? Y creemos que es la mejor manera de celebrar este aniversario. Así que te agradecemos muchísimo, Fernando. La verdad que estuvo muy interesante, muy entretenido. A mí se me pasó volando, y creo que en general esa debe ser la sensación, porque fue muy ameno, muy histórico. Así que bueno, te agradecemos un montón. Queda posiblemente algún encuentro con los alumnos cuando volvamos a la vida presencial, donde vos puedas recepcionar preguntas y algún diálogo más directo, que sería muy interesante poder generarlo en algún momento. Así que bueno, muchas gracias, y a todos los que nos escuchan, feliz día de Río Tercero, de la Fundación de Río Tercero mañana, que pasen un hermoso día. Esta situación nos pone en situación de estar un poco más juntos en familia, así que podamos disfrutar un lindo día en familia. Así que a todos un saludo muy especial en esta ocasión, y bueno, y gracias por acompañarnos. Buenas noches para todos.